¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Otra vez con ustedes para continuar con nuestras clases de filosofía. En esta ocasión vamos a hablar de la filosofía en el Perú y hemos dividido este tema de filosofía en el Perú, lo hemos segmentado en varias partes. En esta primera y segunda parte vamos a hablar de la filosofía en el Perú en el periodo denominado escolástico, la Ilustración y el periodo romántico, como primera parte. Luego, en una segunda parte o un segundo capítulo, vamos a hablar del positivismo y el espiritualismo. Y luego, en un tercer capítulo, Filosofía en el Perú 3, vamos a hablar de los movimientos sociales o del marxismo en el Perú. Y finalmente vamos a hablar de la filosofía de los años 60, de los años 70 en el Perú, que en algunos libros aparece como la filosofía actual en el Perú. ¿Ok? Y finalmente, después vamos a ingresar a la filosofía latinoamericana, ¿ya? Donde vamos a hablar del pensamiento de Augusto Salazar Bondy y de Francisco Miro Quesada, y también de Leopoldo Sea y tal vez de otros filósofos vivos de la filosofía latinoamericana y sobre todo destacados. Bien, nosotros ya habíamos desarrollado clases, casi todas las clases, no sé si tú te has dado cuenta, te has percatado, giraban en torno a la filosofía europea u occidental. Entonces, desde la historia de la filosofía antigua, clásica, medieval, renacimiento, moderna, la filosofía que se ha enseñado y que se enseña es la filosofía europea. Sin embargo, surge la pregunta de si hay o no filosofía en otras partes del mundo, en otros continentes, en otras civilizaciones y culturas. Entonces, estas clases justamente apuestan por mostrar si podemos hablar de una filosofía latinoamericana o no y en qué sentido. Podemos hablar de una filosofía en el Perú y en qué sentido. ¿Quiénes son estos representantes de este pensamiento filosófico en el Perú y en América Latina? Entonces, vamos justamente a hablar de esos temas. ¿Ok? Ahora, para ingresar a hablar de la filosofía en el Perú, tenemos que basarnos en una bibliografía, es decir, en libros de consulta básico y sobre todo que sirvan de fuente para nuestras consultas, nuestras lecturas. Es decir, ¿en qué nos basamos para estudiar la filosofía en el Perú? ¿Cómo es que se divide la filosofía del Perú en periodos? ¿Cómo así se establece esa división en periodos? Esta periodización de la filosofía en el Perú. ¿Cuáles son esos textos indispensables o canónicos para poder ingresar a estudiar la filosofía en el Perú? Considero que uno de los textos más importantes que se ha publicado en el Perú sobre filosofía peruana o sobre las ideas filosóficas en el Perú es el libro de Augusto Salazar Bondy. ¿Ya? Augusto Salazar Bondy es un filósofo peruano destacado, sanmarquino, estudió San Marcos, se graduó en San Marcos y también se fue a estudiar al extranjero, a Francia, a la Sorbona, y regresó al Perú y realizó una gran labor de promoción del pensamiento filosófico a través de sus obras, a través de la docencia. Y de todas sus obras hay una obra muy importante que tiene que ver con la historia de las ideas filosóficas en el Perú. Esta obra la publica en el año 1965 en 2 tomos. ¿Ya? En 2 tomos aparece este libro. ¿Cómo se titula el libro? ¿Cómo se titula la obra? La obra se titula Historia de las ideas en el Perú contemporáneo. ¿Ok? Entonces, estos libros de Augusto son importantes para ingresar a este tema, porque justamente él va a plantear en su obra una división en base a periodos de la filosofía. Y los nombres de estos periodos de la filosofía tienen justo, fíjate, si tú te puedes fijar, tienen los mismos nombres que las corrientes filosóficas europeas. ¿Y eso por qué? Porque la filosofía europea influye en América Latina. Y mucho de lo que se ha hecho en relación a la filosofía en el Perú, de algún modo es una suerte de reproducción del pensamiento europeo.
cosa que Salazar va a criticar también, ¿ya? Entonces, los periodos de la filosofía en el Perú reproducen de algún modo, ojo, si tú te fijas por los nombres, el pensamiento filosófico europeo. Pero es un pensamiento filosófico europeo que se va a aclimatar a esta realidad, a América Latina. En algunos casos van a haber filosofías de algún modo creativas o pensamientos filosóficos creativos y muy originales. En otros casos no. En otros casos simplemente es una copia, una reproducción, una imitación del pensamiento europeo. Es decir, para muchos filósofos peruanos, dedicarse a la labor de filósofo consiste en dominar y conocer los conceptos, las ideas de los europeos. Es decir, se es filósofo en la medida que se domina la filosofía y se conoce la filosofía europea. Pero no hay el más mínimo interés en algunos casos, o en la mayoría de los casos, de forjar un pensamiento nuestro, latinoamericano o propio de Latinoamérica. Es decir, un pensamiento forjado desde Latinoamérica, desde este lugar, desde esta parte del mundo. ¿Ok? Bien, entonces el libro de Salazar es muy importante como libro de consulta, pero también yo hablé de Francisco, ¿cierto? Francisco, me refería a Francisco Miró Quesada, que también publicó 2 libros sobre historia de las ideas filosóficas, y donde él habla de un proyecto de filosofar latinoamericano en uno de sus primeros libros, y en el segundo habla de una realización del filosofar. O sea, el proyecto del filosofar se realización del filosofar latinoamericano, y son los 2 únicos libros en los que Francisco se va a ocupar de estudiar, ¿ya? De hacer una especie de mapeo del pensamiento filosófico latinoamericano. Entonces, estos textos, tanto de Salazar como de Francisco, son de consulta indispensable para poder tener una mejor idea del panorama de la filosofía en el Perú y de los periodos y cómo dividirlos, ¿ya? Vamos a ver también que Francisco divide la filosofía en América Latina no en periodos, sino en generaciones. Francisco va a plantear 4 generaciones filosóficas en América Latina, ¿ok? Entonces, no se basa en el criterio de periodización, usando los nombres de las corrientes europeas, sino que él plantea 4 generaciones de filosofía o del filosofar en América Latina. ¿Cuáles son esas 4 generaciones? La generación de los patriarcas, la generación de los forjadores, la generación joven o de los técnicos y por último la generación naturalista. Entonces, tenemos diferentes enfoques y perspectivas de la historia de las ideas en el Perú y en América Latina, ¿ya? Bien, chicos, entonces, habiendo señalado estas ideas preliminares, vamos a ingresar ahora a estudiar estos periodos de la filosofía en el Perú. Ahora vamos a ingresar a la escolástica. Recuerda que en algunos libros o manuales de las academias tú vas a encontrar escolástica con otra denominación. En algunos libros aparece como neoescolástica. O sea, es una nueva versión de la escolástica, ya no en Europa, sino en América Latina, en el Perú. ¿Ok? Por eso le dan esa denominación. Entonces, la escolástica o la neoescolástica va a tener como tema principal, no es el único tema, van a haber muchos temas, pero el principal y el central, ya, de las reflexiones de los teólogos, ya, de los teólogos que van a justamente llegar, en algunos casos, por producto de la conquista, ya, producto de la conquista española, de la invasión española, van a llegar aquí curas, teólogos. Y ellos van a hacer incluso en algunos casos una suerte de crónica de los sucesos que ocurren en el Perú, ¿ya? De los acontecimientos, y también van a hacer crónica, van a hacer una especie de, digámoslo así, una especie de diagnóstico de lo que está pasando en el Perú, sobre todo en relación a los abusos que se cometen en contra de los indígenas, en contra de los indios o de los nativos. Entonces, los teólogos van a tener un papel protagónico en su rol de evangelizador, ¿ya? En el Perú y en América Latina. Entonces, uno de los principales problemas que van a surgir es determinar la humanidad del indio. El indio, el nativo, el natural, ¿es humano o no es humano? Es decir, el español lo que quiere es definir si este habitante, el habitante del Nuevo Mundo, es humano o no. ¿Y por qué es humano? ¿En qué se basaría esta humanidad, este estatus de humanidad?
La pregunta obviamente oculta o encierra ya otro tipo de pretensiones. Es decir, preguntarse por la humanidad del indio era en realidad un pretexto, porque lo que al fin y al cabo interesaba aquí era justificar la conquista, la invasión española, o lo que algunos van a denominar la guerra justa. ¿Es justa la guerra contra los indios? ¿Es justa la invasión y la esclavitud de los indios o no es justa? Si los indios son humanos, entonces la guerra no es justa, porque son humanos y merecen respeto, merecen el respeto de su autonomía, su soberanía. No tenemos por qué abusar de ellos, no tenemos por qué esclavizarlos, porque son humanos como nosotros, los españoles. De esa manera, bajo esa lógica, ya argumentaban y razonaban ellos. Pero si el indio no es humano, si el indio es un bárbaro, si el indio es un animal parlante, entonces si el indio es una bestia, el indio, ojo, tiene que ser sometido por la fuerza de los españoles, por la fuerza de sus armas, tiene que ser sometido, tiene que ser dominado, tiene que ser esclavizado, porque no son humanos. Entonces este debate ya gira en torno justamente a la humanidad, pero hay un trasfondo que tiene que ver con la justificación de la invasión española, de la guerra justa y de la apropiación de este territorio y de los que habitan este territorio, de la mano de obra que van a encontrar aquí, porque van a esclavizar a los indios, y tú lo sabes muy bien por tu curso de historia, para extraer los minerales que se encuentran en esta parte del mundo, la gran cantidad de riqueza que teníamos. Entonces aparece así el tema y se da un debate. Los teólogos van a debatir, ¿ya? Van a enfrentarse los teólogos, los profesores universitarios españoles, claro está, frente a este problema o este acontecimiento, ¿ya? Me refiero a la humanidad del indio. ¿Qué opinan ellos? ¿Qué es lo que dicen ellos? Este debate, ya, van a tener como protagonistas a Ginés de Sepúlveda, un profesor universitario preparado en teología, estudioso, un erudito, y por el otro lado a un cura evangelizador, Bartolomé de las Casas, que también en algún momento fue encomendadero, o sea, tenía encomiendas, tenía indios bajo su servicio. Pero luego Bartolomé de las Casas se da cuenta de que no tiene por qué tenerlos a su servicio como si fueran esclavos. Es decir, Bartolomé de las Casas, vamos a ver que defiende al indio, defiende la humanidad, defiende el respeto por el indio, por la vida del indio. Y Ginés de Sepúlveda, por el contrario, va a sostener que los indios no son humanos, son bárbaros, y por ende hay que abusar de ellos, hay que explotarlos, hay que esclavizarlos. Bartolomé de las Casas viaja a América Latina, estuvo en varios países y tuvo encomiendas, y en su labor de evangelizador él es testigo de la masacre de los indios, cómo los españoles abusan de los indios, los masacran, los matan, se divierten con ellos, y Bartolomé Las Casas toma conciencia de que no puede ser tolerante frente a esos abusos, y lo que hace es enviar unas cartas donde él puede documentar con detalle las atrocidades que están cometiendo los españoles, y esas cartas llegan a la corona española justamente para evitar que se sigan cometiendo esos abusos, ¿ok? Eso es lo que hace Bartolomé. Entonces Ginés, por el contrario, sostiene que no son humanos, son bárbaros por naturaleza, y para sostener este tipo de tesis tiene que basarse en un filósofo que ya hemos estudiado. ¿Me refiero a quién? Me refiero a Aristóteles. Aristóteles, recuerda, sostenía de que algunos hombres han nacido para mandar y otros para obedecer, por naturaleza. Y esa idea también está presente aquí. Los indios son bárbaros por naturaleza, es decir, ojo, han nacido para obedecer, para ser sometidos y esclavizados. Y los blancos, los españoles blancos, ya del viejo mundo, ellos han nacido para mandar. Entonces, los que han nacido para obedecer deben, ojo, ser esclavos de los españoles, de los blancos. Entonces, aquí hay una lógica de la dominación y de la violencia, de cómo se justifica el abuso, basándose en las ideas de Aristóteles.
Recuerda que Aristóteles consideraba bárbaros a todos aquellos pueblos que están fuera de la polis. Solo la polis griega era una sociedad, ojo, una sociedad civilizada, una sociedad superior a las demás, una sociedad casi perfecta. Pero todos los pueblos que están fuera de la polis, en el exterior de la polis, eran bárbaros. ¿Te das cuenta? La polis ahora se convierte en España, en el viejo mundo. Los países de Europa serían como el centro de la cultura mundial de esta polis, de esta gran polis, de la civilización, y los pueblos de alrededor vendrían a ser los pueblos bárbaros. Es decir, surge esta dicotomía entre civilización y barbarie. Y obviamente que a la barbarie hay que, de algún modo, frenar esa barbarie, ¿no? Hay que educarlos, hay que civilizarlos, ¿cierto? Bajo esa lógica también se justifica la conquista y la invasión. Es decir, hay que traerle civilización a esos pueblos bárbaros y atrasados, para que esos pueblos salgan de esa situación de atraso. Entonces, se sostienen esas ideas. El indio es inferior por naturaleza, son violentos, son herejes, son caníbales, se los acusa de canibalismo, de sodomitas, son pervertidos, ¿ya? Y están fuera de la polis, fuera del derecho natural, porque también surge el derecho natural, el derecho de gentes. Y los indios no gozan de estos derechos, ellos están al margen de estos derechos naturales. Hay algunos pueblos que sí gozan de estos derechos naturales o derechos de gente, que son los pueblos civilizados, pero hay otros pueblos que no formarían parte, no tendrían o no gozarían de estos derechos naturales, están excluidos de esos derechos naturales. ¿Ok? Bien, y Bartolomé de las Casas va a defender la humanidad del indio, va a sostener que sí son humanos, y son humanos ¿por qué? Porque tienen alma. Un argumento principal de la defensa de la humanidad del indio es que el indio tiene alma. Si el indio tiene alma, tiene espíritu, tiene conciencia, tiene pensamiento, tiene sentimientos, tiene emociones. Puede amar, puede querer, puede desear, ¿cierto? Y sobre todo, si tiene alma, puede aceptar a Dios. Es decir, el rasgo de la humanidad es la espiritualidad del hombre, el que tenga alma. Y eso es un rasgo que también es, digamos, de algún modo lo vincula con lo divino, lo conecta con lo divino. Y esto abre la posibilidad de que el indio también pueda abrazar la religión católica, por supuesto cristiana, a través de los sacramentos. Justamente los sacerdotes, los evangelizadores, convertían a los indios, los bautizaban a la doctrina cristiana, a la religión católica. Esto de algún modo para Bartolomé probaba la humanidad del indio, ¿ya? Probaba su humanidad. Merecen, por tanto, un trato respetuoso, un trato pacífico, no violento. No hay que maltratarlos, no hay que abusar de ellos, hay que educarlos, hay que tratarlos con respeto y pacíficamente. Ellos no son herejes, porque el hereje es aquel que, ojo, se enfrenta a la doctrina cristiana, cuestiona la doctrina cristiana o desobedece la doctrina cristiana, es decir, el dogma, a través de prácticas de otro tipo, ¿ya?, que atentan contra la religión cristiana, sabiendo o conociendo la religión cristiana. Pero los indios no conocen la religión cristiana, no conocen la Biblia, no la han leído, no la comprenden. Entonces los indios no podrían ser herejes. Los indios, por el contrario, sostiene Bartolomé, son infieles. Significa que justamente por su ignorancia, por su desconocimiento, es que no abrazan la religión católica. Entonces, de algún modo, la tarea de estos curas y sacerdotes es evangelizarlos, es educarlos en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero eso sí, siempre con persuasión, ¿ya?, sin violencia, sin cometer abusos contra ellos, ¿ya? Y para eso también habría que prestar una especie de tutelaje al indio, es decir, que el indio tenga un tutor, una especie de tutelaje, ¿ya? Es decir, que el español asuma un rol de tutor o de tutelaje frente al indio, ¿ya? Entonces, ese tipo de ideas se van a sostener en este periodo de la escolástica. Otro periodo de la filosofía vendría a ser la Ilustración, ¿ya? La Ilustración, como una corriente filosófica europea, tú ya lo sabes, lo conoces, surge en el siglo XVIII
Y este pensamiento, esta filosofía, lo que hace es realzar la importancia de la razón, es decir, la primacía de la razón. Y la primacía de la razón es muy importante ¿para qué? Para la crítica. La razón siempre es una razón crítica. Entonces, aquí el tema es el predominio de una razón crítica, ¿ya? Y es una razón crítica frente a ¿qué? Frente al régimen colonial, frente al virreinato. Es decir, ya no estamos en el siglo XV, en el siglo XVI, sino que ya estamos entre el siglo XVI y el siglo XVII. Se ha instaurado ya el virreinato, la colonia, con sus instituciones, y en ese periodo, en ese contexto, surgen movimientos reformistas, separatistas, surgen ideas, ¿ya? ¿De qué? De nación, de patria. Los criollos comienzan a forjar una ideología, ya una ideología reformista y separatista, es decir, de la idea de la independencia frente a España. Entonces, en este contexto, vamos a ver que el pensamiento de los criollos, eso es un pensamiento ya de tipo heterogéneo y ecléctico, o sea, reciben diferentes influencias y al final terminan siendo eclécticos, así mezclan diferentes ideas en su forma de pensar. Y esas ideas provienen de diferentes escuelas de pensamiento europeo o de corrientes. Ese eclecticismo y esa heterogeneidad de su pensamiento está relacionado al racionalismo europeo, al racionalismo de un Descartes, por ejemplo, ¿ya? Que va a influenciar al empirismo de un Locke, de un Bacon, por ejemplo. Bacon influye mucho en el pensamiento de estos filósofos, de estos intelectuales en general, porque filósofos en sentido estricto no hay todavía, son intelectuales que se dedican a la filosofía, son médicos, son científicos, son teólogos y que se dedican a la filosofía, pero todavía no existe la idea del filósofo profesional que va a aparecer después. El empirismo, y también había una versión del empirismo que se conoce como sensualismo, ¿ya? La ilustración, acá también el pensamiento ilustrado con los representantes de ilustración de Europa, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etcétera, y otros. El liberalismo de Locke, ¿ya? También va a tener influencia entre algunas de las corrientes que van a llegar. También va a tener mucha influencia, mucho impacto la física newtoniana. Se enseñan en colegios y universidades en el Perú la física de Newton, y al mismo tiempo se está enseñando todavía el pensamiento teológico. Es decir, estamos en una transición entre lo moderno, que vendría a ser la ciencia newtoniana y la filosofía moderna europea, y lo tradicional, que vendría a ser el pensamiento teológico escolástico, que todavía se arrastra dentro de la educación del sistema educativo y en el pensamiento de la época entre los criollos. Entonces es una etapa de transición, ¿ok? Y eso es lo que caracteriza a muchos de estos pensadores. Entonces aquí es muy importante cómo se intenta o se esfuerza a forjar un pensamiento reformista y separatista y la conciencia criolla, la conciencia de nación criolla, ¿ya? Tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, conocido como el Bacon peruano. Bacon, filósofo inglés, empirista, ¿ya? Tenía una idea modernizadora de la ciencia y de la educación. Por eso es que a Toribio le pusieron este apelativo. Hipólito Unanue, un médico, un científico muy importante y destacado, ¿ya? Fundador de la Escuela de Medicina en San Marcos. Vizcardo Guzmán, alguien que promueve a través de sus cartas, ¿ya? Y en estas cartas a los españoles americanos se invita no solo a la reflexión, sino a la separación, a la rebelión frente al sometimiento de los españoles. Entonces, estas son las ideas principales del periodo de la Ilustración, ¿ok? Bien, el siguiente periodo es el periodo del romántico o del romanticismo. Y en este periodo el tema central es el tema político, de carácter político. ¿Y esto tiene que ver con qué? Tiene que ver con la forma de gobierno que se va a instaurar, ¿ok? Y esto tiene que ver con el proceso de la independencia, es decir, realizado el proceso de la independencia por un grupo de criollos al margen de grandes mayorías, ¿ya? Entonces ahora el problema vendría a ser qué forma de gobierno vamos a establecer, cuáles son las directrices, y detrás de eso también están las posturas que se van a enfrentar, ideológicas y políticas. Me refiero al
los conservadores y los liberales que van a enfrentarse en debates, ¿ok? De tipo ideológico. Tenemos a Bartolomé Herrera y a Benito Lazo. Bartolomé Herrera representa el conservadurismo en el Perú. Benito Lazo representa el pensamiento liberal en el Perú. Ok, entonces tenemos a un conservador versus un liberal. ¿Cuáles son las tesis? Aquí tenemos la tesis del conservador. Los conservadores como Bartolomé Herrera sostenían la tesis de la soberanía de Dios, también conocida como la soberanía de la inteligencia. ¿Ok? ¿Qué significa esta idea de soberanía, esta tesis de la soberanía? De algún modo lo que ellos están planteando es que el poder tiene un origen, claro está, pero ¿de dónde proviene el poder? ¿Cómo es que el soberano tiene poder? ¿De dónde proviene el poder del soberano? El poder tendría un origen divino, una procedencia divina. El poder proviene de Dios, de lo absoluto. Entonces, el origen divino del poder es una de las ideas que aparecen aquí dentro de esta tesis y plantean un gobierno de tipo autoritario, un gobierno vertical, autoritario, un gobierno aristocrático, un gobierno de élite, ¿ya? Eso es lo que van a plantear. Y además Bartolomé tenía una concepción providencialista. ¿Qué quiere decir eso? Que Bartolomé creía que Dios de algún modo interviene en el mundo y conduce, guía al país, al Perú, hacia un mejor estado de bienestar. Fíjense, tenía una idea providencialista. ¿Ok? Bien, entonces ese tipo de pensamiento conservador obviamente excluye a las mayorías, no las considera, no las toma en cuenta, porque hay muchas masas indígenas y campesinas que no son considerados ciudadanos. Entonces, ese tipo de gobierno, este tipo de forma de gobierno y de política no era pues inclusivo, sino exclusivo para una élite, para un grupo de gente preparada, de gente católica, de gente educada en la universidad, no para todos, no para la mayoría. ¿Ok? Benito Lazo, por el contrario, desde una postura liberal, democrática y liberal, él va a plantear la tesis de la soberanía popular o la soberanía del pueblo. ¿Qué significa eso? Una vez más, ¿de dónde proviene el poder? El origen del poder. ¿El poder emana de Dios? ¿Proviene de Dios, de lo absoluto? ¿O el poder proviene más bien del pueblo? Entonces, el origen del poder emana del pueblo, ¿recuerdas? De la voluntad del pueblo. Entonces, esta idea de que el poder emana desde abajo, desde las mayorías, desde el pueblo, desde los excluidos, que buscan una representación política en el Estado. Entonces vamos a ver ese tipo de planteamientos aquí en el caso de Benito Lazo y sobre todo la búsqueda o la defensa del derecho universal al sufragio. Es decir, que todos tengan derecho al voto y que todos tengan derecho a ser reconocidos como ciudadanos, porque eso era fundamental. Entonces, para esta época hay una gran población indígena y campesina que no son considerados ciudadanos. Son marginados, excluidos de los servicios del Estado, de los beneficios del Estado, de la educación, por ejemplo, y de otros servicios que el Estado pueda brindar. Entonces, es comprensible el enfrentamiento de posturas y rivalidades políticas e ideológicas en un periodo como el romanticismo. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta ahí hemos hablado sobre estos tres periodos que corresponden a Filosofía en el Perú 1, en la primera parte. Luego vamos a ingresar a Filosofía en el Perú 2, donde vamos a hablar del positivismo y del espiritualismo. ¿Ok? Bien, entonces nos vemos en la próxima clase.